Este proyecto de ley lleva efectivamente una discusión de muchos años a partir de la ley estatutaria que declaró la salud como derecho fundamental en Colombia, del cual nosotros fuimos coautores como organizaciones médicas de la sociedad civil con el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde esto se empezó a construir una alternativa en Colombia para garantizar el derecho fundamental a la salud. Dicho sea de paso, pues esto se maduró mucho más en el año 2021, cuando las organizaciones médicas y otras organizaciones de la sociedad civil citamos a una cumbre. Esta cumbre social y política tuvo la participación de 1.400 delegados de todo el país, donde se dio a conocer un borrador de articulado que el país conoce en este momento y se discutió, se nutrió y se hizo un foro en ese momento con todos los candidatos presidenciales que fueron invitados. En esas estaba el candidato Gustavo Petro, a quien se le presentó la propuesta y él se comprometió que le interesaba, expresó su interés en que esta fuera su propuesta de gobierno e inclusive contribuimos con la construcción de su programa. Posteriormente, pues se ha seguido discutiendo el tema. Gustavo Petro llega a la presidencia, yo al ministerio y hemos seguido discutiendo con estas organizaciones el proyecto de ley. Es importante señalar que muchas de las personas que están hoy en el ministerio pertenecen a estas organizaciones, que son organizaciones muy especializadas, con un conocimiento muy profundo del sistema de salud, porque han sido consultoras de la Corte Constitucional en esta materia. Tanto es que se publicó un libro, este libro se lo regalé yo, Agenda de Transición Democrática a otra Colombia es posible. Este libro tiene un capítulo donde contiene la reforma a la salud, los contenidos, los elementos centrales. Este libro se lo regalé yo al presidente del Congreso, Roy Barreras, se lo entregué yo personalmente en la oficina del entonces senador Gustavo Petro en la época de la campaña. Y también es importante señalar que ese proyecto de ley que se estaba trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, que todavía no es oficial del gobierno, pues evidentemente se filtró en septiembre del año pasado. Por tanto, se filtró y esto pues se dio a conocer al país. Yo me he reunido inclusive con los presidentes de las EPS y les he dicho, ese documento que se filtró constituye el 70%, pues porque evidentemente esto se tiene que terminar. El gobierno en este momento tiene en sus manos ya el proyecto de ley de manera oficial, fue entregado la primera semana de enero al presidente Gustavo Petro y en este momento ya se encuentra en estudio para las valoraciones económicas y financieras que tiene que tener responsablemente todo proyecto de ley previo a ser entregado a la sociedad colombiana y al Congreso de la República. Luego, Daniel, este proyecto sí se conoce. Tiene opositores porque se conoce. ¿Cómo se puede oponer a uno a algo que no conoce? Bueno, entonces, la pregunta que me hace... Usted me tiene que admitir que es distinto que usted le entregue un libro a un candidato al Senado y senador actuante en ese momento durante la campaña a que sea un proyecto de ley presentado por el gobierno. El gobierno es el presidente de la República y el ministro del ramo, en este caso la ministra del ramo. Entonces, una cosa es una propuesta de campaña y otra un proyecto, un articulado que se va a someter a consideración del Congreso. Para muchos es antidemocrático proponer una reforma a la salud sin haberla socializado en su texto antes de la presentación. Los contenidos de la reforma han sido altamente socializados, tanto es que tiene opositores. Quienes oponen, ¿a qué se oponen si no existiera un contenido de la reforma? Y los proyectos de ley, evidentemente, se discuten en el Congreso de la República. Es el escenario democrático, si no, no sería una reforma a la salud. La reforma, para que sea reforma, la tendrá que definir el Congreso de la República, pero los contenidos han sido, digamos, ampliamente discutidos en Colombia durante muchos años. Ahora, ¿cuáles son los aspectos positivos, Daniel, que yo le reconozco a este sistema de salud? Como te digo, nosotros tenemos que construir sobre lo construido. En ningún momento la reforma a la salud pretende empezar de cero un sistema de salud. Y construir sobre lo construido significa que en ningún momento está en cuestión
ni se va a acabar el aseguramiento social en salud. Y expliquémosle a los colombianos qué es eso del aseguramiento. Eso fue un logro importantísimo de la Ley 100, en el sentido de que el aseguramiento es la manera como se financia el sistema de salud. El sistema de salud se financia por aportes parafiscales de cotizaciones de los trabajadores, aportes de los empresarios en menor medida, porque en Colombia hubo una reforma tributaria en el año 2012 donde disminuyó en una importante proporción el aporte de los empresarios y por el aporte de todos los colombianos del presupuesto general de la nación mediante impuestos. Esta es la financiación. Entonces, el aseguramiento social es que todos esos recursos concurren y quienes no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Por eso es lo que se llama la protección financiera, el aseguramiento social. Esta reforma va a mantener esa forma de financiación, va a mantener el aseguramiento social, porque nos parece que fue una apuesta muy importante de los gobiernos después de la Ley 100, aumentar esa financiación que hoy con los cambios económicos rodea el 6% del PIB. Pues ayer estábamos discutiendo con el equipo económico que estamos viendo las proyecciones de la reforma, ha cambiado la valoración de los puntos del PIB, antes era entre 10 y 11 billones, ahora está en 13 billones por todo el tema económico que estamos atravesando, pero es una financiación importante. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Aquí no vamos a acabar el aseguramiento social. Todo colombiano con la reforma continuará con la protección financiera.